La nieve caía con fuerza, cubriendo las calles de la gran ciudad de un blanco puro. El viento aullaba a ráfagas, abriéndose paso entre los rascacielos y trayendo un frío que calaba hondo. En un rincón escondido de la antigua estación de autobuses, Emma Louise estaba sentada acurrucada en un banco de madera, abrazándose con fuerza para conservar los últimos vestigios de calor. El fino abrigo, que había sido su orgullo cuando lo compró con su primer sueldo como médica, ahora estaba roto, empapado e impotente ante el frío de diciembre. Emma, con solo 29 años, había sido una prometedora residente en el hospital más prestigioso de la ciudad. Pero en pocos meses, todo se derrumbó. Una demanda injusta, motivada por su valentía para denunciar el fraude en el hospital, le había robado todo: su licencia médica, sus cuentas bancarias congeladas y el pequeño apartamento alquilado que su casero embargó cuando ya no pudo pagar. Quienes antes la consideraban amiga ahora le daban la espalda, temerosos de involucrarse. Emma no los culpaba. Solo se sentía vacía, como si el mundo la hubiera despojado de toda vida. Le temblaban los labios y su aliento formaba frágiles nubes blancas en el aire. Bajó la mirada hacia sus zapatos desgastados y mojados y se obligó a no llorar. Solo supera esta noche, susurró, y se me ocurrirá algo. Pero en el fondo, Emma sabía que solo era una promesa vacía. Sin trabajo, sin techo, y con el frío calándole los huesos, no estaba segura de cuánto tiempo más podría aguantar. A pocas cuadras de distancia, Ethan Carter estaba sentado en su sedán negro, con las farolas iluminando su rostro escultural. A sus 35 años, Ethan era un abogado de renombre, conocido por defender a víctimas de injusticia, desde trabajadores explotados hasta personas aplastadas por el sistema legal. Acababa de salir de una reunión tardía con un cliente, y su mente aún repasaba los detalles del caso que llevaba. Pero al pasar su coche por la parada de autobús, su mirada se posó en la pequeña figura temblorosa en el banco. Ethan aminoró el paso y observó con más atención. La mujer no parecía la típica persona sin hogar que veía por la calle. Incluso con su ropa andrajosa, había algo en ella que aún parecía decente, como si hubiera caído en la tentación recientemente. Frunció el ceño, desgarrado. Era tarde y tenía un juicio importante por la mañana. Pero entonces, una sensación inexplicable le impidió seguir conduciendo. Se detuvo y salió, envuelto al instante por el frío. Emma levantó la vista al oír pasos, con la mirada cansada y alerta. No necesito ayuda, dijo con la voz ronca y tan débil que casi se la llevó el viento. Ethan se detuvo a unos pasos, con cuidado de no acercarse para que no se sintiera amenazada. No estás bien, dijo en voz baja pero con dulzura. Con este frío, no durarás mucho. Emma negó con la cabeza e intentó ponerse de pie, pero le temblaban demasiado las piernas para sostener su peso. Estoy bien, murmuró. Pero en ese momento, la luz de sus ojos se atenuó. Se desplomó inconsciente, desplomándose sobre el banco. Ethan reaccionó al instante, corriendo para atraparla antes de que cayera al suelo. Le tomó el pulso y se dio cuenta de que aún respiraba, pero su corazón latía débilmente y su cuerpo estaba helado. Sin dudarlo, la levantó en brazos. La colocó con cuidado en el asiento trasero y encendió la calefacción al máximo. Al contemplar su rostro pálido, Ethan supo que no podía dejarla allí esa noche. Condujo hacia su despacho, donde sabía que había una pequeña habitación en el último piso, un lugar donde solía quedarse cuando trabajaba hasta tarde. En su corazón, ya había tomado una decisión. Quienquiera que fuera, él no iba a dejar que muriera con este frío. Estás viendo Historias del Alma, donde cada historia susurra amor, sanación y esperanza. Dinos desde qué ciudad nos estás viendo. No olvides suscribirte y formar parte de nuestro viaje. Sigue con nosotros. La historia apenas comienza. Afuera seguía nevando, gruesas manchas blancas se pegaban a los cristales del edificio de oficinas, formando patrones cambiantes bajo las tenues farolas. La ciudad, de noche, estaba extrañamente silenciosa, dejando solo el sonido del viento silbando entre las grietas, como si contara las historias de quienes se habían extraviado. El sedán negro de Ethan Carter se deslizaba por las calles vacías. Los letreros de neón proyectaban su brillo sobre la carrocería, reflejándose en sus ojos pensativos. En el asiento trasero, Emma Louise yacía inmóvil, su rostro pálido casi se fundía con el color de la nieve.
Su respiración era superficial, formando volutas de vapor que se disolvían rápidamente en el aire, calentándose por la calefacción. Ethan apretaba el volante con fuerza, con la mirada fija en el espejo retrovisor, posándose en su rostro, un rostro desconocido y que, de alguna manera, le recordaba una historia que había oído una vez, pero que nunca había entendido del todo. El despacho de abogados de Ethan ocupaba la última planta de un edificio moderno, con paredes de cristal transparente que daban a la ciudad, sumergida en la oscuridad. El pasillo que conducía a la planta superior estaba frío. Las luces fluorescentes parpadeantes proyectaban tenues rayas sobre el suelo de baldosas. Cargando a Emma, Ethan caminaba con paso firme pero cuidadoso, como si temiera romper algo frágil. Era tan ligera que lo inquietaba, su cuerpo temblaba, sus brazos flácidos, su cabello castaño enmarañado en la frente por la nieve derretida. Empujó la puerta de la pequeña habitación que usaba como lugar de descanso en las noches que trabajaba hasta tarde. Una cama individual cubierta con sábanas blancas, un escritorio sepultado entre archivos y una pequeña cocina con una vieja estufa eléctrica. El aire olía ligeramente a papel viejo y café, mezclado con el calor seco de la estufa. Ethan depositó a Emma en la cama, con movimientos suaves pero firmes. La cubrió con la manta, deteniéndose en su rostro un instante más de lo necesario. Tenía pómulos altos y cejas ligeramente arqueadas, pero sus labios azulados y las ojeras delataban el cansancio de largos meses. No conocía su historia, pero reconoció la mirada de alguien a quien el mundo le había dado la espalda, una mirada que había visto en los ojos de muchos clientes aplastados por el sistema legal. Ethan encendió la calefacción, su suave zumbido rompió el silencio. Se dirigió a la cocina a hervir agua, con gestos ensayados mientras su mente seguía dándole vueltas. ¿Por qué hago esto?, se preguntó. ¿Era el instinto de un abogado o simplemente la incapacidad de soportar la idea de dejar a otro ser humano en medio de la ventisca? Llamó a David, su médico personal. Necesito que vengas ahora mismo, dijo Ethan en voz baja pero firme. Una mujer está agotada, posiblemente con hipotermia, no crítica, pero necesita que la revisen. Miró a Emma, con una fugaz sensación de impotencia cruzando su mente. Estaba acostumbrado a enfrentarse a casos complejos, pero al estar frente a una desconocida, temblando entre la vida y la muerte, de repente se sintió pequeño. Emma despertó en un mundo desconocido. El suave resplandor amarillo de una lámpara de escritorio la hizo parpadear, con la cabeza dándole vueltas como si acabara de escapar de una pesadilla. Ya no estaba en la estación donde el frío la había apuñalado como cuchillos. En cambio, yacía en una cama, envuelta en mantas cálidas, el calor de una estufa filtrándose en sus músculos entumecidos, pero la comodidad solo la hizo entrar en pánico. «¿Dónde estoy?», susurró, con la voz ronca, aferrándose a la manta como si fuera lo único que la ataba a la realidad. Su corazón latía con fuerza, los recuerdos de la noche nevada la inundaban como un torrente, el banco helado, el viento aullante y la soledad tan profunda que casi había querido desaparecer. «Estás despierta», dijo una voz profunda, sacándola de sus caóticos pensamientos. Emma giró la cabeza y su mirada se posó en un hombre de pie en un rincón de la habitación. Era alto, con una confianza serena que no resultaba autoritaria, sus ojos marrones, serenos pero con un toque de preocupación. Su cabello negro estaba un poco despeinado, como si hubiera tenido un día largo, y las mangas de su camisa gris estaban remangadas, dejando al descubierto sus fuertes antebrazos. Su rostro estaba bien definido, con una mandíbula pronunciada y cejas pobladas, pero la leve sonrisa en sus labios lo hacía parecer menos intimidante. «Soy Ethan Carter», dijo con voz tranquila pero sincera. «Te encontré en la estación de autobuses. Te desmayaste de frío». Él se acercó, pero mantuvo la distancia suficiente para que ella no se sintiera amenazada. Emma se tensó, su mirada recorrió la habitación, buscando cualquier señal de peligro. No estaba acostumbrada a confiar en desconocidos, no después de todo lo sucedido. Tengo que irme», dijo con la voz temblorosa mientras intentaba ponerse de pie. Pero sus piernas se negaron a cooperar, demasiado débiles para sostenerla, y se dejó caer de nuevo en la cama, agarrándose la cabeza con las manos para combatir el mareo. Por dentro era un desastre, vergüenza, miedo y un dolor sordo por los meses de abandono. Había sido médica, alguien que salvaba vidas, alguien respetada. Ahora era solo un fantasma tembloroso, que dependía de la bondad de un extraño.
Aún no eres lo suficientemente fuerte, dijo Ethan, con voz aún suave pero firme. He llamado a un médico. Él estará aquí para ver cómo estás. Quédate aquí esta noche al menos hasta que te recuperes un poco. Emma negó con la cabeza, sus ojos brillaban con desafío, aunque su cuerpo ya no podía resistir. No necesito compasión, dijo con voz fría, aunque la debilidad la delataba. Odiaba esa sensación, esa impotencia, la necesidad de depender de alguien más. Pero la verdad era que no tenía otra opción. Allá afuera solo había nieve y oscuridad, y no estaba segura de poder sobrevivir otra noche. Ethan no discutió. Simplemente asintió, tomó una taza de agua caliente de la cocina y la puso en la mesa junto a la cama. Nadie te tiene lástima, dijo con voz suave como el viento. Hace demasiado frío para estar afuera. Puedes quedarte aquí esta noche. Estaré en la habitación de al lado si necesitas algo. La miró con una mirada libre de juicios, simplemente sincera, como si comprendiera que cualquier pregunta ahora solo le echaría más sal en la herida. La puerta se abrió y entró un hombre de mediana edad con un maletín médico. David, con el pelo canoso y una sonrisa amable, le tomó el pulso y la temperatura. Tienes hipotermia leve, pero no es peligrosa, dijo con un tono profesional pero cálido. Descansa, bebe líquidos calientes y come algo. Estarás bien. Intercambió una breve mirada con Ethan y luego se fue, dejando la habitación y el silencio de nuevo. Ethan le entregó a Emma un tazón de sopa caliente, su simple aroma le provocó un nudo de hambre. No soy muy buen cocinero, pero esto es comestible, dijo, con una fugaz sonrisa suavizando su rostro serio. Emma miró la sopa, luego a él, con el corazón oscilando entre la gratitud y la humillación. La aceptó, sorbiendo lentamente, mientras el calor se extendía por su cuerpo como un recordatorio de que seguía viva. Ninguno de los dos volvió a hablar. Emma se aferró a la manta, con la mirada perdida en el vacío. Pensó en los días que habían pasado, en los sueños que una vez albergó con tanta fuerza de ser doctora, y en cómo todo se había derrumbado simplemente por atreverse a decir la verdad. El dolor la oprimió como una piedra en el pecho, dándole ganas de gritar, pero guardó silencio. Ethan se levantó, atenuó las luces para que la habitación se suavizara con un brillo más suave, la tenue calidez como un abrazo invisible a su alrededor. Descansa un poco, le dijo antes de irse. Estás a salvo aquí. La puerta se cerró suavemente tras él, dejando a Emma sola con sus pensamientos enredados. Se acostó, cubriéndose la cabeza con la manta, intentando contener las lágrimas. Solo esta noche, se dijo, y luego encontraría la manera de irse. Pero en el fondo, un pequeño destello de algo se coló en su mente, una frágil sensación de paz al saber que, al menos por esta noche, ya no estaba sola. La luz de la mañana se filtraba a través de las finas cortinas, proyectando rayas pálidas sobre el suelo de madera de la pequeña habitación. La calefacción había dejado de zumbar, pero su calor aún persistía, como un último consuelo antes de que Emma Louise abriera los ojos. Se incorporó, su cabello castaño desordenado cayéndole sobre la cara, ocultando en parte una mirada cansada pero resuelta. La habitación estaba en silencio, solo el tic-tac constante de un reloj de pared le recordaba que el tiempo no esperaba a nadie, ni siquiera a quienes lo habían perdido todo. Emma miró a su alrededor, y su mirada se posó en el tazón de sopa, ahora frío sobre la mesa. La calidez y la amabilidad del hombre llamado Ethan Carter la noche anterior la asfixiaban. No quería deberle nada a nadie, no quería cargar con el peso de la caridad de nadie. Se quedó de pie, con las piernas aún temblorosas, pero más firmes que la noche anterior. Su viejo abrigo, ya seco pero aún raído, le cubría los hombros como un escudo frágil. Emma no tenía ningún plan, pero sabía que tenía que irse. Quedarse allí, en ese espacio desconocido, solo la hacía sentir más débil. Dobló la manta con cuidado y la colocó cuidadosamente sobre la cama, como si intentara borrar cualquier rastro de su presencia. Dentro, una voz susurró, «No perteneces aquí. Vete antes de que te vean como una carga». La puerta se abrió suavemente y Ethan entró con una taza de café caliente. Llevaba una camisa blanca remangada, con el rostro despejado, pero con el cansancio de una noche larga. Sus ojos marrones recorrieron a Emma y captaron de inmediato su intención. «¿Te vas tan temprano?», preguntó en voz baja, pero sin juzgarla. Emma asintió, evitando su mirada. «Gracias por lo de anoche»,
dijo con la voz ronca y débil, como si tuviera que forzar cada palabra. Pero tengo que irme. No quiero molestarte más. Ethan no respondió de inmediato. Dejó el café sobre la mesa y sacó una tarjeta de visita gris plateada de su bolsillo. La inscripción decía, Ethan Carter, abogado. Si necesita ayuda, asesoramiento legal, trabajo, lo que sea, llámeme, dijo, ofreciéndole la tarjeta. Conozco gente. Quizás necesiten a alguien como tú. Emma miró la tarjeta, sus dedos vacilantes en el borde del papel. Quiso negarse, decir que no necesitaba ayuda. Pero la sinceridad en la mirada de Ethan la hizo dudar. Lo tomó, lo guardó rápidamente en el bolsillo de su abrigo y murmuró un suave gracias antes de dirigirse a la puerta. Ethan no la detuvo. Solo vio su delgada figura desaparecer por el pasillo, con una punzada de inquietud en el pecho. Se preguntó si había hecho suficiente o si era solo un transeúnte más en su triste historia. El día transcurrió como una pesadilla interminable. Emma vagó por las calles nevadas, con sus viejos zapatos empapados y entumeciéndole los dedos de los pies. Se detuvo en cada hospital, clínica, incluso en los centros de salud más pequeños, aferrada a su currículum arrugado. Pero siempre la respuesta era la misma, no estamos contratando. O peor aún, la mirada de recelo del entrevistador al oír su nombre. La demanda contra su antiguo hospital había dejado una mancha imborrable, como una mancha roja brillante en su reputación. Emma se quedó de pie en la acera, viendo pasar a la multitud, sintiéndose como un fantasma invisible. Yo solía salvar vidas, pensó. Ahora ni siquiera puedo salvarme. Dentro, ella era un campo de batalla. El orgullo de una doctora que una vez estuvo en el quirófano, sosteniendo la vida misma en sus manos, ahora chocaba con la desesperación de alguien que no tenía hogar. Se dijo a sí misma que tenía que ser fuerte, que tenía que encontrar trabajo. Pero cada puerta que se cerraba de golpe era como un puñetazo en el pecho. Para cuando anocheció y volvió a nevar, Emma se dio cuenta de que no tenía a dónde ir. Sus bolsillos estaban vacíos, sin dinero para comida, y mucho menos para dormir. Sus pies, como guiados por una fuerza invisible, la llevaron de vuelta al edificio de oficinas donde trabajaba Ethan. Allí se quedó, bajo la tenue luz de la farola, mirando las brillantes ventanas del último piso. No había venido a llamar ni a suplicar. Simplemente, de todos los lugares fríos de la ciudad, este era el único donde se sentía segura. Se sentó en los escalones, acurrucándose en su abrigo y abrazándose las rodillas. Solo un momento, se dijo, y luego seguiré adelante. Pero el frío volvió a invadirla, haciéndola temblar, y en su interior, una voz frágil finalmente admitió, ya no tengo fuerzas. Arriba, Ethan estaba sentado frente a su computadora, el resplandor azul resaltaba las líneas de cansancio alrededor de sus ojos. Estaba revisando los expedientes, pero no podía dejar de pensar en la mujer de aquella mañana. Había algo en Emma, una mezcla de resiliencia y fragilidad, que no lo dejaba ir. Cuando sonó la alerta de la cámara de seguridad, miró la pantalla y se le paró el corazón. Emma estaba sentada en los escalones, pequeña y sola en la tormenta de nieve. Sin dudarlo, Ethan se levantó, se puso el abrigo y bajó corriendo las escaleras. El viento frío entró al abrir la puerta, y Emma levantó la vista con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa. No deberías estar aquí, dijo con voz preocupada pero amable. Sube, hace mucho frío. Emma negó con la cabeza, apretando los labios, pero sus ojos delataban su cansancio. No quiero ser una molestia, susurró, su voz casi perdida en el viento, pero Ethan no la dejó terminar. Extendió la mano, no para tocarla, sino para señalar la puerta. No molestas a nadie. Vamos, al menos déjame prepararte una taza de té. Emma lo miró, desgarrada. El orgullo en su interior le gritaba que debía levantarse e irse, pero su cuerpo, paralizado y agotado, se había rendido. Asintió, se puso de pie lentamente y siguió a Ethan adentro. Cuando la puerta de cristal se cerró tras ellos, el viento se quedó afuera, y por primera vez ese día, Emma sintió un toque de calor, no solo de la calefacción, sino de la mirada del hombre que la acompañaba arriba. La luz de la mañana entraba a raudales por la ventana, proyectando pálidos rayos sobre las paredes blancas de la pequeña habitación en el último piso del edificio de oficinas. Emma Louise se sentó en el borde de la cama, aferrándose a la manta.
Su mirada se perdió mientras observaba la ciudad despertando tras el cristal. La nieve seguía cayendo, pero ahora más suave, como algodón silencioso que se deslizaba sobre las calles ruidosas. La habitación estaba cálida. El calor de la estufa eléctrica se mezclaba con el tenue olor a café de la cocina, pero dentro de Emma, otra tormenta rugía. No estaba acostumbrada a esta frágil seguridad. No estaba acostumbrada a la idea de confiar en la bondad de un desconocido. Su rostro aún estaba pálido, había recuperado un atisbo de vida, pero sus ojos grises reflejaban una mezcla de resiliencia y dolor, como si intentara ocultar una herida que no había sanado. Ethan Carter entró con una pequeña bandeja con pan y una taza de té caliente. Llevaba una camisa gris, remangada, con el cabello oscuro ligeramente despeinado, pero su rostro despejado, irradiaba la serena confianza de alguien acostumbrado a afrontar situaciones difíciles. Sus ojos marrones recorrieron a Emma, reconociendo de inmediato la tensión en su postura, con los hombros ligeramente encorvados, como si estuviera a punto de defenderse. «Deberías comer algo», dijo, dejando la bandeja en la mesa junto a la cama, con voz suave pero firme. «Y he dispuesto que te quedes aquí una semana. Hay una habitación vacía al final del pasillo. No es nada del otro mundo, pero es suficiente para que descanses y recuperes fuerzas». Emma levantó la vista, con sorpresa y cautela en el rostro. «Una semana», repitió con la voz ronca, como si no se atreviera a creer en tanta generosidad. Yo no puedo quedarme tanto tiempo. No tengo nada que darte a cambio». Sus palabras estaban cargadas de amargura, como si la impotencia se hubiera infiltrado en cada sílaba. Apretó los puños, clavándose las uñas en las palmas, mientras intentaba contener la oleada de vergüenza que le subía al pecho. Ethan se sentó en la silla frente a ella, dejándole espacio suficiente para que no se sintiera acorralada. «No me debes nada», dijo en voz baja pero sincera. «Solo creo que necesitas tiempo para recuperarte. No conozco tu historia, pero supongo que no es sencilla. Si quieres contármela, puedes. Si no lo haces, no lo preguntaré». Hizo una pausa, observándola, viendo la batalla que se desarrollaba tras sus ojos cansados. Emma permaneció en silencio, con la mirada fija en la taza de té humeante. No quería abrirse, no quería mostrar su debilidad, pero algo en la voz de Ethan, sin juicio ni compasión, solo paciencia, hizo que las palabras se le escaparan. «Yo era doctora», dijo, con voz suave pero clara, como si se obligara a afrontar su pasado. «Residente en un gran hospital. Algo pasó y lo perdí todo. Ahora solo soy esto». Señaló el abrigo raído que colgaba de la silla, con una breve sonrisa burlona en sus labios. Ethan escuchó sin interrumpir. Podía percibir el dolor en cada palabra, pero también veía la tenacidad que aún ardía en ella. «Hiciste lo correcto», dijo al cabo de un momento, con voz firme, «y eso no te convierte en un fracaso. Necesitas tiempo, Emma. Aprovecha esta semana para recuperarte y empezar a buscar trabajo de nuevo. Eres médica. Esta ciudad siempre necesita gente como tú». Emma lo miró, con la mirada oscilando entre la duda y un frágil rayo de esperanza. Quería creerle, pero el miedo al rechazo, a ser traicionada de nuevo, la detenía. «Lo intentaré», dijo en voz baja pero decidida, «pero lo haré yo misma. Ya no quiero depender de nadie». Ethan asintió, con una leve sonrisa en el rostro. «Lo respeto, pero si alguna vez necesitas que alguien te abra la puerta, aquí estoy». Se levantó, dejándola con una bandeja de comida y una extraña sensación, como si por primera vez en meses alguien la viera de verdad. No como una víctima, sino como un ser humano. Esa noche, en la habitación vacía que Ethan había preparado, Emma estaba sentada ante un pequeño escritorio de madera, con la luz de la lámpara iluminando las hojas arrugadas. Trabajaba en solicitudes de empleo, escribiendo cada línea en la vieja computadora portátil que había tomado prestada de la oficina. Le temblaban los dedos, no solo de frío, sino de miedo a volver a fracasar. Envió su currículum a centros de salud comunitarios, lugares a los que quizá no les importara la mancha en su historial. Cada solicitud era una pequeña chispa de esperanza, pero también un recordatorio de todas las puertas que se habían cerrado de golpe el día anterior. Trabajó hasta altas horas de la noche, con los ojos escociendo, pero no paró. «Tengo que levantarme», se dijo a sí misma. «Nadie más puede hacerlo por mí». Mientras tanto,
En la habitación de al lado, Ethan estaba sentado en su escritorio. La pantalla del ordenador proyectaba una luz pálida sobre su rostro. Revisó sus contactos buscando el número de un viejo amigo, el director de una organización médica sin fines de lucro a la que había brindado asistencia legal. Sabía que el grupo se especializaba en ofrecer atención médica a personas sin hogar y familias de bajos recursos, un lugar donde una doctora como Emma podía destacar. Es una buena doctora, dijo al teléfono con voz persuasiva, pero sin contundencia. Ha pasado por mucho, pero creo que puede hacer un gran trabajo. Por favor, denle la oportunidad de una entrevista. La persona al otro lado de la línea accedió y Ethan colgó, con la mirada perdida en la ventana donde la nieve seguía cayendo silenciosamente. No le contó a Emma sobre la llamada. Sabía que ella quería valerse por sí misma y lo respetaba, pero también sabía que a veces una mano tendida en el momento justo podía cambiarlo todo. Miró hacia el pasillo que conducía a su habitación, preguntándose si encontraría la luz que necesitaba o si la oscuridad de su pasado seguiría hundiéndola. Emma, en la pequeña habitación, cerró la laptop y se recostó en la silla, exhausta. No sabía de la llamada de Ethan, no sabía que en algún lugar una puerta se abría silenciosamente, pero por primera vez en meses sintió una pequeña chispa en su interior. No exactamente esperanza, sino determinación. Ella lucharía incluso si eso significara hacerlo sola. ¿Sigues con la historia? Si esta te encontró fuera de Historias del Alma, te invitamos a casa, donde cada relato conmovedor comienza con verdad, esperanza y corazón. El centro de salud comunitario se encontraba escondido en una calle antigua donde los edificios bajos y polvorientos contrastaban con los relucientes rascacielos del centro. El edificio del centro tenía solo 2 plantas, la pintura blanca se desprendía, dejando al descubierto manchas de ladrillo rojo debajo. La puerta de entrada de cristal, con las descoloridas palabras Centro de Salud Comunitario Haven grabadas, vibraba con el viento. En el interior, los estrechos pasillos se impregnaban de la mezcla de olores antiséptico y la humedad dejada por las lluvias torrenciales. La clínica principal era un espacio estrecho, con sillas de plástico sin ningún orden en particular, unas cuantas mesas de exploración desgastadas y estanterías metálicas repletas de expedientes médicos arrugados. Todo el equipo médico era viejo, desde el tensiómetro, que silbaba, hasta el estetoscopio, desgastado por el uso. En un rincón, un dispensario improvisado guardaba hileras de frascos de medicamentos genéricos, ordenados con esmero, pero siempre escasos. El ruido no paraba, pacientes tosiendo, niños llorando, enfermeras intercambiando instrucciones apresuradas. No había sala de espera VIP, ni kioscos con pantalla táctil, ni sistema de llamadas automatizado. Todo era precario, humilde y lleno de deficiencias. Comparado con el prestigioso hospital donde Emma había trabajado, este centro parecía de otro mundo. En el antiguo hospital, todo relucía a la perfección, relucientes suelos de mármol, máquinas de última generación, salas de espera perfumadas con aceites esenciales y pacientes de la élite de la ciudad. Los médicos, incluyendo a Emma, siempre aparecían con batas blancas impecables, respetados y solicitados. El ambiente era de una fría profesionalidad donde la eficiencia primaba sobre la emoción. Emma se había sentido orgullosa de caminar por esos pasillos, se había sentido parte de algo grande, pero ese mismo sistema la había traicionado, expulsándola simplemente por atreverse a denunciar la corrupción. Acababa de ser contratada como médica temporal aquí, gracias a la recomendación de Ethan a través de la organización médica sin fines de lucro. Cuando entró por primera vez al centro de salud comunitario, Emma sintió como si la hubieran derribado. De pie en la sala de reconocimiento, con un estetoscopio abollado en la mano, sus ojos recorrieron a los pacientes con sus ropas andrajosas, y una oleada de vergüenza le invadió el pecho. Yo solía trabajar con gente adinerada en cirugías complejas, pensó. Ahora estoy aquí con gente que a nadie le importa. Se sentía como si la hubieran degradado, como si todos sus años de estudio y dedicación hubieran sido arrojados a un rincón olvidado de la sociedad. Cada vez que curaba una herida a una persona sin hogar o recetaba medicamentos a un trabajador que no podía pagar el seguro, luchaba con su propia sensación de incompetencia. El orgullo que una vez sintió como una destacada médica de hospital se vio puesto a prueba por la mirada cansada de sus pacientes ante la falta de recursos del centro. Trabajaba a regañadientes, como si solo intentara sobrevivir el día, con la mirada a menudo distante y los labios apretados para ocultar su decepción consigo misma. Pero entonces,
pequeños momentos comenzaron a cambiarla. Una mañana, mientras revisaba las constantes vitales de un anciano, le tomó la mano, sus ojos nublados brillaban de gratitud. «Eres la primera persona que realmente me escucha», dijo con voz temblorosa. Emma se quedó paralizada, con el corazón encogido. Recordó el viejo hospital donde rara vez tenía tiempo para hablar con los pacientes, donde todo giraba en torno al rendimiento y la reputación. Allí, no solo trataba enfermedades, sino que ofrecía un rayo de esperanza a quienes la sociedad había olvidado. Otra tarde, después de vendar la herida de un niño sin hogar, su radiante sonrisa al entregarle un caramelo la hizo sonreír sin pensarlo. «Estoy haciendo algo importante», pensó. Y por primera vez, la vergüenza no lo eclipsó. Poco a poco, Emma empezó a ver el centro de otra manera. Se dio cuenta de que, a pesar de todo lo que le faltaba, este lugar albergaba algo que el viejo hospital nunca tuvo, compasión incalculable. Las enfermeras, aunque agotadas, seguían sonriendo a los pacientes. Los voluntarios, aunque no cobraban, trabajaban con todo su corazón. Emma empezó a sentir que pertenecía allí, no porque no tuviera otra opción, sino porque había encontrado su propósito. Ya no veía el centro como un símbolo de su caída, sino como un lugar donde podía marcar la diferencia. Sus ojos se volvieron más brillantes, sus movimientos más suaves y sus escasas sonrisas empezaron a transmitir una calidez genuina. Ethan se convirtió en una parte esencial de la transformación de Emma. Solía pasar por el centro al final del día, trayendo café o una caja de pasteles de la panadería cercana a su oficina. Llegaba con la camisa remangada, el cabello oscuro alborotado por el viento y sus ojos marrones siempre sinceros. «Te ves mejor», dijo una vez, al verla sonreírle a un paciente. «Este lugar te sienta bien». Emma se encogió de hombros, pero en el fondo sabía que tenía razón. La presencia de Ethan era como un ancla firme, nunca imponente, pero lo suficientemente sólida como para recordarle que no estaba sola. Una noche, con la pálida luna sobre la ciudad, Emma se unió al equipo de asistencia social del centro. Se movían bajo pasos elevados y recorrían rincones oscuros, repartiendo mantas y haciendo chequeos médicos a la gente acurrucada contra el frío primaveral. Ethan apareció inesperadamente, envuelto en un abrigo grueso y cargando una bolsa de mantas limpias pero desgastadas de su oficina. «He oído que el equipo necesita ayuda extra», dijo, sonriendo suavemente al ver la expresión de sorpresa de Emma. Ella no dijo nada, pero su presencia la tranquilizó como una linterna que brillaba en la oscuridad. Se detuvieron en una vieja entrada, donde la tenue luz de la calle iluminaba manchas de pintura descascarada. Emma se sentó, tomando el café caliente que Ethan le ofreció en la mano. Su aliento se mezclaba con el aire frío de la noche. Ethan se sentó a su lado, lo suficientemente lejos como para no abrumarla, pero lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir su calor. Ninguna habló, escuchando en cambio el viento y el tráfico lejano. Entonces, como impulsada por el silencio, Emma empezó a hablar. «Cometí un error», susurró, con la mirada fija en la taza. «No porque hiciera algo mal, sino por ingenuidad». Respiró entrecortadamente, con la voz entrecortada. «Denuncié a la dirección del hospital. Falsificaron datos de investigación e ignoraron a los pacientes que no podían pagar. Pensé que si hablaba, cambiaría algo, pero fueron más fuertes. Me incriminaron, me retiraron la licencia y me demandaron por difamación. Mis amigos me dieron la espalda, como si fuera veneno». Su voz se quebró, pero no lloró. El dolor se había disipado, dejando solo amargura y arrepentimiento. Ethan escuchó, con el rostro firme, pero sus ojos reflejaban una silenciosa empatía. «No te equivocaste», dijo en voz baja y segura. «Elegiste el camino más difícil, y eso te hace más fuerte que ellos». Emma lo miró, con la mirada oscilando entre el escepticismo y la gratitud. «¿Fuerte?». Soltó una risa seca y burlona. «Solo veo fracaso». Pero Ethan no apartó la mirada, como si quisiera que recuperara la fe que había perdido. «Estás aquí, salvando vidas», dijo. «Si eso no es fuerza, no sé qué lo es». Él sonrió con sinceridad, sin forzar la sonrisa, y en ese instante, Emma sintió un pequeño destello en el pecho. No solo esperanza, sino la confirmación de que aún importaba, de que se reencontraba a sí misma, día a día, en las estrechas pero significativas habitaciones del centro de salud comunitario. Ella le devolvió la sonrisa.
Gracias, dijo en voz baja, por darme la oportunidad de encontrar mi lugar. La oficina del último piso del bufete de abogados de Ethan Carter brillaba bajo la suave luz ámbar de una vieja lámpara de escritorio, iluminando gruesas pilas de archivos y la pantalla del ordenador llena de documentos legales. El aire transportaba el intenso aroma a café fuerte y papel viejo, mezclándose con el zumbido constante de la calefacción eléctrica, creando un espacio cálido y tenso a la vez. Emma se sentó frente a Ethan. Los informes médicos se extendían entre ellos, evidencia relacionada con una importante demanda que él tramitaba sobre medicamentos falsificados que habían matado a docenas de pacientes. Vestía la bata blanca del centro de salud comunitario, con el cabello castaño recogido pulcramente, pero sus ojos grises reflejaban a la vez la concentración y un destello de inquietud. Su rostro, aunque aún pálido, había recuperado algo de vitalidad gracias al trabajo significativo que había encontrado en la clínica. Ethan, con la camisa remangada y el cabello oscuro ligeramente despeinado, le pasó un expediente a Emma. Necesito que revises estos informes médicos, dijo en voz baja pero persuasiva. Este caso involucra a una compañía farmacéutica que suministra medicamentos falsos. Hay detalles que solo un médico como usted comprenderá a fondo. Si está dispuesto, me gustaría que fuera el perito médico para prestar testimonio. La miró directamente a los ojos, su mirada castaña no solo transmitía confianza, sino que también era una tácita invitación a salir de la sombra de su pasado. Emma tocó el expediente, sus dedos temblaban ligeramente. Una oleada de sentimientos encontrados la invadió, honrada por la confianza de Ethan en ella, pero temerosa de que su pasado, la demanda contra su antiguo hospital, pusiera en duda su credibilidad. ¿Estás seguro?, preguntó en voz baja, con voz cortante pero insegura. Mi historial no está limpio. Lo usarán para atacarte. Ethan sonrió, con una expresión que era a la vez firme y reconfortante. No me importa tu historial, Emma. Me importa la verdad y sé que puedes ayudarnos a encontrarla. Sus palabras fueron como una brisa cálida que atravesó las defensas que había construido durante tanto tiempo. Emma asintió, sin expresar su gratitud. No lo dijo en voz alta, pero sabía que, por primera vez en meses, alguien la miraba, no como un fracaso, sino como alguien importante. Durante las semanas siguientes, Emma y Ethan trabajaron codo con codo, hasta altas horas de la noche, en la oficina. El escritorio de Ethan se convirtió en el centro de sus animadas conversaciones, con Emma explicando terminología médica compleja y Ethan ideando estrategias para presentarla en el tribunal. Se sentaron cerca, a veces rozándose los hombros mientras estudiaban el mismo documento, con el brillo de la computadora iluminando sus rostros. Emma, con la voz cada día más segura, se sentía como si volviera a la vida en su rol de doctora. Ethan, perspicaz y paciente, siempre la escuchaba con atención, le hacía preguntas para aclarar sus dudas y, a veces, sonreía cuando ella ofrecía una explicación particularmente perspicaz. Eres muy buena en esto, dijo una vez, con los ojos brillantes de admiración que hicieron sonrojar a Emma. Esas largas noches eran más que trabajo. Entre montones de archivos y tazas de café frío, empezaron a compartir pequeñas historias. Emma le contó sobre sus días como estudiante de medicina, sobre el sueño de salvar vidas que la impulsaba. Ethan habló de sus primeros casos, de cómo decidió convertirse en abogado para defender a personas aplastadas por el sistema. Se rieron cuando Ethan admitió que una vez quemó una cafetera en el microondas, y Emma bromeó diciendo que una vez se había quedado dormida en la biblioteca de su facultad de medicina. Esos momentos, por breves que fueran, los acercaron, como dos piezas de un rompecabezas que poco a poco encontraban su lugar. Sus sentimientos mutuos crecieron en silencio. Ninguno de los dos hablaba de ello, pero ambos lo sentían. Estaba presente en la forma en que la mirada de Ethan se detuvo en Emma demasiado tiempo, y en cómo ella sonrió inconscientemente cuando él habló. Era la confianza forjada durante horas de trabajo codo con codo, en las veces que Ethan le ponía suavemente la mano en el hombro para animarla, o cuando los dedos de Emma rozaban los suyos al entregarle un documento. Ninguno se atrevía a nombrarlo, pero estaba allí, una pequeña llama que ardía con fuerza en la oscuridad. Una tarde, mientras la ciudad desaparecía bajo una fina capa de niebla, Emma recogió sus cosas para salir de la oficina. Se puso el abrigo, con el pelo ligeramente despeinado después de un largo día, pero su rostro irradiaba una nueva confianza. Ethan se levantó,
insistiendo en acompañarla hasta su coche. «Hace frío», dijo con voz un poco insegura, como buscando una excusa para prolongar el momento. Bajaron las escaleras, el silencio solo roto por sus pasos y el viento golpeando el cristal. Bajo la tenue luz de la calle, Ethan se detuvo junto al viejo coche de la clínica que Emma había pedido prestado para trabajar. Se giró para despedirse, pero la mirada de Ethan la paralizó. Su mirada castaña, normalmente tranquila y astuta, ahora reflejaba una incertidumbre desconocida. Levantó una mano y la tocó suavemente, sus dedos estaban cálidos contra el frío de la noche. «Emma», dijo en voz baja, casi un susurro, «gracias por aceptar ayudarme y me alegra que estés aquí». Emma sintió que el corazón le latía con fuerza, el calor de su tacto derretía las últimas barreras que la protegían. Lo miró, con los labios entreabiertos, como si fuera a hablar, pero no le salieron las palabras. Por un instante, bajo la luz de la calle y la niebla, sintió como si el mundo se hubiera reducido a solo ellos dos. Ethan le apretó la mano suavemente, con la mirada temblorosa, como si estuviera luchando con algo en su interior. Luego la soltó, retrocediendo con una leve sonrisa. «Conduce con cuidado», dijo con voz ronca. Emma asintió y subió al coche, con el corazón aún latiéndole con fuerza. Al arrancar, miró por el retrovisor y vio a Ethan todavía allí de pie, su alta figura desapareciendo lentamente entre la niebla. No sabía exactamente qué se estaba gestando entre ellos, pero por primera vez en mucho tiempo, ya no se sentía sola. La luz del mediodía se filtraba en la sala a través de los altos ventanales, proyectando destellos sobre los bancos de madera pulida y los rostros tensos de todos los involucrados. El juicio por medicamentos falsificados, en el que Emma había prestado testimonio médico experto y Ethan había liderado el litigio, terminó con una victoria rotunda. El tribunal dictaminó que la farmacéutica era responsable y le ordenó pagar millones en daños a las víctimas. Cuando el juez golpeó el mazo, la sala estalló en aplausos, y la mirada de Ethan buscó de inmediato a Emma, quien permanecía en silencio en un rincón. Vestía una sencilla bata blanca, su cabello castaño recogido en una coleta pulcra, y sus ojos grises brillaban de alivio y agotamiento. Ethan, con su traje gris oscuro, se permitió una inusual sonrisa, con la mirada iluminada por un orgullo manifiesto. Lo habían logrado, no solo ganar el caso, sino también hacer justicia a personas olvidadas. Afuera de la sala, los periodistas abarrotaban cada salida, con los flashes de las cámaras disparando sin parar. Los titulares se extendieron rápidamente. El abogado Ethan Carter y la doctora Emma Lewis denunciaron el escándalo de los medicamentos falsificados. Un dúo valiente se enfrenta a las grandes farmacéuticas. Emma leyó los titulares en su teléfono, con el corazón acelerado, pero no de felicidad. Por primera vez en meses, su nombre se pronunciaba con respeto, pero en el fondo, aún tenía miedo. Miedo de que esta luz fuera pasajera, de que su pasado volviera a hundirla. Apenas horas después de su victoria, otra tormenta la azotó. El antiguo hospital de Emma, el que le había quitado su licencia y reputación, lanzó una campaña de desprestigio en redes sociales y tabloides. Los artículos denigrantes se difundieron rápidamente. La doctora Emma Lewis, con problemas mentales, fue despedida por conducta poco profesional. ¿Se puede confiar en su testimonio en el juicio por medicamentos falsificados? Estaban acompañadas de fotos antiguas de Emma tomadas en sus peores momentos, con la mirada hundida y el cuerpo desplomado por el agotamiento. Cada línea se sentía como un cuchillo que reabriera heridas que tanto se había esforzado por enterrar. Emma estaba acurrucada en la pequeña oficina del centro de salud comunitario, con el brillo de la pantalla de su teléfono iluminando su rostro pálido. Se abrazó con fuerza, respirando agitadamente. El pasado regresó como un maremoto. Los interrogatorios, las miradas sospechosas de los colegas, la soledad cuando el mundo entero le daba la espalda. Había creído que ahora era más fuerte, que el trabajo en la clínica y el apoyo de Ethan eran suficientes para mantenerla firme, pero ahora sentía que se deslizaba de nuevo hacia el abismo, como si todos sus esfuerzos hubieran sido en vano. Nunca me dejarán en paz, pensó, mientras las lágrimas resbalaban silenciosamente por sus mejillas. Llamaron a la puerta, leves, pero insistentes. Emma se estremeció y se secó la cara rápidamente, pero antes de que pudiera levantarse, Ethan entró. Llevaba un abrigo grueso, su cabello oscuro estaba empapado por la llovizna del exterior. Sus ojos marrones reflejaban preocupación al verla.
Vi las noticias, dijo en voz baja pero firme. Emma, no lo leas sola. Acercó una silla a su lado sin esperar permiso y le quitó el teléfono con cuidado. Hojeó los artículos, con una expresión cada vez más severa, pero al volver a mirarla, sus ojos seguían siendo tiernos. Se sentaron así durante horas, leyendo juntos cada titular inmundo. Ethan no dijo mucho, solo rompía el silencio de vez en cuando para murmurar, esto es mentira, o no tienen pruebas. Su presencia firme, sólida como una montaña, le facilitaba la respiración, pero el dolor en su interior no se desvanecía. Hundió la cara entre las manos, con los hombros temblando, y tras un largo silencio, exclamó con voz ahogada. Estoy tan cansada, Ethan, tan cansada, solo quiero desaparecer. No puedo más, no puedo seguir luchando así. Ethan no respondió de inmediato, pero sus ojos se llenaron de tristeza. Le puso una mano en el hombro, firme pero tierna, y la atrajo hacia sus brazos. Emma se tensó un instante antes de hundirse en su abrazo, dejando que su calor la envolviera. La abrazó con fuerza, como si pudiera protegerla del mundo entero. No tienes que ir a ningún lado, susurró con voz ronca, casi temblorosa. Estoy aquí, Emma, no te dejaré sola. Ella levantó la vista y sus ojos llorosos se encontraron con los de él. En ese momento, bajo la tenue luz de la oficina, con el suave repiqueteo de la lluvia contra la ventana, toda barrera entre ellos pareció desvanecerse. Ethan bajó la cabeza, vacilante, y luego presionó sus labios contra los de ella. Su primer beso fue tembloroso, exhausto y lleno de anhelo. Dos almas que habían estado perdidas finalmente se encontraron. Emma le devolvió el beso, apretando los puños en su abrigo como si se aferrara a un ancla en medio de la tormenta. El beso no duró mucho, pero fue suficiente para derretir los muros que había construido alrededor de su corazón. Cuando se separaron, sus alientos mezclándose en el aire frío, Ethan siguió abrazándola, con la frente apoyada contra la de ella. Saldremos de esto, dijo con firmeza. Emma no respondió, solo asintió, con lágrimas aún cayendo, pero esta vez no se sentía sola. En sus brazos, sintió un destello de luz, no suficiente para borrar el pasado, pero sí para seguir luchando. La luz de los altos ventanales del despacho de abogados de Ethan Carter se derramaba sobre el escritorio, iluminando pilas ordenadas de documentos legales junto a artículos sensacionalistas, que aún manchaban a Emma. El aire se sentía pesado, impregnado únicamente por el suave repiqueteo de las teclas y el zumbido constante de la calefacción eléctrica. Emma estaba sentada frente a Ethan, con las manos apretadas en el regazo y sus ojos grises recorriendo con ansiedad los crueles titulares. Una médica inestable en un juicio por medicamentos falsificados. La verdad sobre Emma Lewis, víctima o estafa. Llevaba el cabello castaño recogido con holgura, con algunos mechones cayendo sobre su pálida mejilla como si intentara esconderse del mundo. Ethan, con su traje gris oscuro, rostro austero pero ojos marrones firmes, le acercó una hoja de papel por encima del escritorio. Voy a ser tu abogado, dijo en voz baja y firme. Vamos a demandar a tu antiguo hospital para limpiar tu nombre. Emma levantó la vista, con los ojos abiertos por la sorpresa. Demandarlos, repitió con voz temblorosa. Ethan, sabes lo poderosos que son. Tienen dinero, contactos, y no se detendrán. El miedo la invadió. Un viejo fuego reavivado de las frías cenizas. La idea de volver a enfrentarse al hospital, el lugar que había destruido su carrera y su orgullo, la hacía querer acurrucarse, salir corriendo. Ethan se inclinó hacia adelante, clavándole la mirada para que no pudiera apartarla. Son fuertes, pero no invencibles, dijo. Sobreviviste a esto una vez y eres más fuerte de lo que jamás creyeron. Mereces que te devuelvan el honor, Emma. No solo por ti, sino por los pacientes que intentaste proteger al alzar la voz. Sus palabras atravesaron el caos de su mente como una ráfaga de viento, brindándole claridad y una fuerza que había olvidado que tenía. La presión mediática aumentó rápidamente después de que Ethan anunciara que representaría a Emma en la demanda contra el hospital. Los periodistas se agolparon frente al centro de salud comunitario, y los flashes de las cámaras se disparaban cada vez que Emma aparecía. Surgieron nuevos artículos que cuestionaban sus motivos, sacando a la luz su pasado con medias verdades retorcidas. Una mañana, al salir Emma de la clínica, un reportero le bloqueó el paso, acercándole un micrófono a la cara.
Doctora Louise, ¿de verdad tiene problemas mentales, como afirma el hospital? Emma se quedó paralizada, con el corazón latiendo con fuerza, agarrando su bolso con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. El miedo le oprimía el pecho, pero bajó la cabeza y se apresuró a pasar entre la multitud, con el corazón apesadumbrado. En las noches siguientes, Emma apenas durmió. Se sentó sola en su pequeña habitación de la clínica, con el resplandor azul de la pantalla de su teléfono iluminando su rostro exhausto. Leyó y releyó los artículos, cada línea era como un cuchillo. Se sentía agotada. Quería rendirse, decirle a Ethan que no tenía fuerzas para seguir, pero cada vez que abría la boca para decirlo, la mirada firme en sus ojos la detenía. Nunca la presionó, pero su firme sinceridad actual era un silencioso recordatorio de que no estaba sola. Una noche, sentados en la oficina de Ethan entre montones de archivos y café frío, Emma se derrumbó. No sé si podré seguir con esto, susurró con la voz entrecortada. Nunca me dejarán en paz, Ethan. Quizás debería desaparecer, dejar que todo termine. Ethan se quedó de pie sin decir palabra, rodeó el escritorio y se arrodilló para mirarla a los ojos. No tienes que desaparecer, dijo en voz baja pero feroz. Mereces que se limpie tu nombre, y estaré aquí en cada paso del camino hasta que eso suceda. Sus palabras la anclaron, manteniéndola firme en la tormenta. Emma respiró temblorosamente, se secó las lágrimas y asintió. De acuerdo, susurró. Me presentaré ante el tribunal. Diré la verdad. Esa decisión no borró su miedo, pero le dio un propósito, una razón para seguir luchando. Llegó la mañana del juicio. Emma se paró frente al espejo de su pequeña habitación, ajustándose la bata blanca. Se miró en el espejo, y no vio a una víctima, sino a alguien resiliente. Era médica, una superviviente, y ahora estaba lista para afrontar su pasado. No había hecho nada malo y estaba lista para defenderse y hacer justicia. Al comenzar la audiencia, Emma subió al estrado. Su voz, aunque temblorosa al principio, se volvió clara y firme. Lo contó todo, como el hospital había falsificado datos de investigación, desatendido a pacientes pobres y la había incriminado para encubrirlo. Cada palabra que pronunciaba atravesaba la pulida fachada del hospital como una cuchilla, y Ethan, de pie en la mesa del consejo, la guiaba con preguntas precisas, sin apartar la mirada de la suya en ningún momento, una promesa silenciosa de que no la dejaría caer. Poco a poco, la opinión pública empezó a cambiar. Aparecieron nuevos titulares que elogiaban la valentía de Emma. Una joven doctora se enfrenta a un poderoso hospital. ¿La verdad tras la demanda de Emma Louise? Quienes antes creían en las difamaciones comenzaron a apoyarla. Las redes sociales se llenaron de palabras de apoyo, y los pacientes de la clínica comunitaria comenzaron a compartir sus propias historias, llamándola la doctora de los olvidados. Emma leyó esos mensajes en su pequeño consultorio de la clínica, y por primera vez, sonrió con una sonrisa genuina, espontánea. Miró por la ventana la ciudad aún en movimiento y sintió un rayo de esperanza. Ethan entró con una taza de té caliente y los ojos brillantes de orgullo. Lo lograste, dijo con suavidad pero firmeza. Emma asintió, sin decir nada, pero sus ojos lo decían todo. Se había reencontrado consigo misma y sabía que él era quien la había ayudado a lograrlo. Estás viendo Historias del Alma exclusivas de nuestro canal. Si sigues con nosotros, deja un comentario. Las leemos y apreciamos todas. Suscríbete para apoyar más historias originales y conmovedoras. Gracias por formar parte de la familia Soul Stories. La sala del tribunal se sumió en un silencio denso y tenso, roto únicamente por el crujido de los papeles del secretario y los suaves murmullos de los espectadores. La luz se filtraba a través de los altos ventanales sobre el suelo de madera, dispersándose en destellos como si intentara disipar el peso del juicio que se había prolongado durante días. Emma estaba sentada en el estrado de los testigos, con las manos firmemente entrelazadas en el regazo y sus ojos grises fijos en el juez. Vestía un sencillo traje azul oscuro, el cabello castaño recogido bajo, el rostro pálido pero con una firmeza inquebrantable. A su lado, Ethan Carter, erguido y con un traje gris oscuro, observaba con atención cada movimiento con sus rasgos afilados. En los días previos a este momento, se habían enfrentado a las preguntas mordaces del abogado contrario y a los últimos intentos del hospital por desprestigiar a Emma. Pero cada respuesta que ella daba, cada argumento que Ethan presentaba,
impactaba como martillazos que resquebrajaban la pulida fachada de sus adversarios. El juicio fue más que una batalla legal. Fue el viaje de Emma para recuperarse. Cada noche, después del juicio, se sentaba en la pequeña oficina de Ethan, revisando sus notas, preparándose para el día siguiente y, a veces, derrumbándose bajo la tensión. Ethan siempre estuvo ahí. Nunca le exigió ser más fuerte de lo que sentía. Simplemente le preparaba té caliente o le ponía una mano firme en el hombro, dándole fuerza con su presencia. Ahora, mientras el juez se preparaba para dictar el veredicto, Emma sintió que el corazón le latía con fuerza, no solo de miedo, sino con la frágil esperanza de poder finalmente cerrar este capítulo de su vida. La jueza, una mujer de mediana edad con rostro solemne, se ajustó las gafas y comenzó a leer. Este tribunal declara a la doctora Emma Lewis inocente de todas las acusaciones de difamación y conducta poco profesional. Por la presente, su licencia médica queda completamente restituida. El mazo golpeó, fuerte y definitivo, como el broche de oro a todos sus días más oscuros. La sala estalló en aplausos, pero Emma se quedó paralizada, incapaz de creer lo que había oído. Se giró hacia Ethan, con los ojos grises llenos de lágrimas, y lo encontró observándola, con los ojos brillantes. Él le tomó la mano por debajo de la mesa, sus dedos eran cálidos y firmes. «Lo lograste», susurró con voz ronca pero llena de sentimiento. Emma se aferró a su mano, con lágrimas corriendo por su rostro, no de dolor, sino de una liberación con la que jamás se había atrevido a soñar. Al salir del juzgado, la suave luz de la tarde de principios de primavera los envolvió, al igual que la multitud de reporteros. Flashes disparando en rápida sucesión, micrófonos dirigidos hacia ella. La mano de Emma se apretó contra la de Ethan, conteniendo la respiración ante la avalancha de preguntas. «¿Doctor? Luis, ¿qué se siente al ser reivindicada? ¿Planea demandar al hospital por daños y perjuicios?» Abrió la boca, pero se le cerró la garganta, no le salían las palabras. Los meses de persecución de la prensa y calumnia pública le habían dejado cicatrices que aún conservaba. Ethan dio un paso al frente, protegiéndola de las cámaras con su alta figura. Levantó una mano, su voz profunda, clara e inquebrantable, atravesó el caos. La doctora Emma Lewis no es solo una víctima de un sistema corrupto, es alguien que tuvo el coraje de defender la verdad. Es la mejor doctora que he conocido y la mujer que amo. Su declaración resonó entre la multitud, provocando un silencio atónito por un instante. Los periodistas parpadearon, atónitos, antes de que las preguntas a gritos se reanudaran con renovado fervor, pero Ethan las ignoró. Se giró hacia Emma, con sus cálidos ojos marrones fijos en los de ella, como si el mundo se hubiera derrumbado, dejándolos solo a ellos. Emma lo miró fijamente, con los ojos llenos de lágrimas, abiertos por la emoción. Sus palabras, francas y sin vacilación, fueron como una llama que derritió el último hielo que rodeaba su corazón. No pudo hablar. En cambio, dio un paso adelante y lo abrazó, hundiendo la cara en su pecho. La multitud, las cámaras, el ruido, todo se desvaneció. En los brazos de Ethan, se sentía segura, amada y, sobre todo, vista por quien realmente era. La abrazó con fuerza, inclinando la cabeza para susurrarle en el pelo, «Lo logramos, Emma». Ella asintió, sus lágrimas empapando su camisa, pero esta vez, eran lágrimas de felicidad. Mientras se alejaban de la mano, la luz del sol caía sobre sus siluetas, como la promesa de un nuevo comienzo. Tras ellos, los reporteros seguían tomando fotos. Pero ahora las historias que se escribirían contarían algo diferente, la historia de una mujer que luchó y venció. Y del hombre que la apoyó en cada adversidad. Había pasado un año, y la ciudad aún conservaba su energía familiar, pero bajo el brillante sol de verano, el centro de salud comunitario Haven se había transformado. El antiguo edificio de 2 plantas estaba recién pintado, y la brillante fachada blanca resaltaba las palabras, Centro de Salud Comunitario Haven, grabadas en la entrada de cristal. En el interior, los pasillos se habían remodelado con nuevas sillas de espera y las salas de examen se habían modernizado con equipos más modernos, aunque el lugar conservaba la atmósfera humilde de un lugar destinado a los olvidados. Emma era ahora la directora del centro, de pie en la recepción, con sus ojos grises brillando de orgullo. Su cabello castaño estaba recogido con pulcritud y su bata blanca y limpia se ceñía a su esbelta figura. Su sonrisa, aún poco común, ahora irradiaba una calidez vibrante.
Se había convertido en un símbolo de resiliencia, una doctora que lo había perdido todo pero resurgió, no solo para salvarse a sí misma, sino para cuidar de cientos de personas. Los pacientes la llamaban la doctora de la esperanza, y las historias de su dedicación se extendieron por la ciudad, desde los pasos subterráneos hasta los barrios marginales. Mientras tanto, Ethan también había encontrado un nuevo camino. Dejó su antiguo bufete de abogados para fundar su propio bufete, centrado en defender los derechos de las personas vulnerables, desde trabajadores explotados hasta víctimas de injusticia como Emma. Su oficina, no lejos de la clínica, era un espacio moderno y acogedor, con paredes de cristal con vistas a la ciudad y estanterías repletas de textos legales. Ethan, cuyo cabello oscuro ahora lucía algunas canas tras incontables trasnochadas, aún conservaba esa mirada penetrante y esa sonrisa sincera. A menudo visitaba la clínica, no solo para ofrecer asesoramiento legal, sino simplemente para ver a Emma, la mujer que se había convertido en el centro de su vida. La ceremonia de inauguración de la nueva ala de la clínica gratuita del centro tuvo lugar en un radiante día de verano, con la luz del sol filtrándose entre las hileras de árboles verdes y proyectando sombras danzantes en el patio. La nueva clínica, con impecables salas de examen y una sala de espera especial para niños, fue el resultado de un año de trabajo incansable de Emma y su equipo. Una multitud se reunió con pacientes, voluntarios y donantes, y estalló en aplausos cuando Emma cortó la cinta ceremonial. Se encontraba en el pequeño escenario con un sencillo vestido azul pálido, con los ojos brillantes mientras hablaba sobre la misión del centro. Este lugar no solo se trata de curar enfermedades, sino de devolver la esperanza. Todo aquel que entra por aquí merece atención, merece amor. Desde la multitud, Ethan la observaba sin apartar la mirada de su rostro. Llevaba una camisa blanca con las mangas remangadas y su expresión irradiaba orgullo. Cuando Emma terminó su discurso y los aplausos los rodearon, subió al escenario con el corazón latiendo con fuerza al sentir la pequeña caja de terciopelo escondida en su bolsillo. La multitud se distanció lentamente, dejando espacio para que voluntarios y pacientes se reunieran. Pero Ethan levantó la mano, indicando a todos que guardaran silencio. Se arrodilló ante Emma, el sol le iluminaba el rostro y la emoción se reflejaba en sus cálidos ojos marrones. Emma, comenzó, con voz baja pero clara, resonando en el silencio que se cernía sobre el patio. Desde el primer día que te conocí, supe que eras alguien extraordinario, no solo por tu valentía, sino por tu corazón. Me has demostrado lo que es el amor, permaneciendo a mi lado en los días más oscuros, construyendo juntos algo mejor. Abrió la caja de terciopelo, revelando un sencillo anillo de plata que brillaba a la luz. Quiero pasar mi vida contigo, luchando a tu lado y sonriendo a tu lado. Emma Lewis, ¿te casarías conmigo? Emma se quedó paralizada, con sus ojos grises abiertos, y las lágrimas brillando como diamantes a la luz del sol. A su alrededor, la multitud estalló en vítores, pero ella solo vio a Ethan, el hombre que la había rescatado del abismo, quien creyó en ella cuando nadie más lo hizo. Empezó a llorar, tapándose la boca con las manos y asintió con la voz entrecortada. Sí, Ethan, sí. Se puso de pie, deslizó el anillo en su dedo antes de abrazarla con fuerza, mientras los aplausos y las lágrimas de alegría de todos los que los rodeaban llenaban el aire. A la mañana siguiente, los principales periódicos de la ciudad publicaron artículos sobre la ceremonia de dedicación y la propuesta de matrimonio. Un titular sobresalió, compartido en redes sociales, la pareja que redefinió el amor y la valentía. El artículo contaba la historia de Emma y Ethan desde la gélida noche en que se conocieron, pasando por su larga lucha por la justicia, hasta el momento en que se comprometieron a vivir juntos. La foto de Ethan arrodillado ante Emma, con la mirada fija, se convirtió en un símbolo de esperanza y amor inquebrantable. Emma leyó el artículo en su pequeña oficina de la clínica, sentada junto a Ethan, con la mano entrelazada con la de él. Ella sonrió, no con la sonrisa forzada de su pasado, sino con una sonrisa radiante y llena de vida. Hemos recorrido un largo camino, ¿verdad?, dijo en voz baja, con una voz llena de sentimiento. Ethan le apretó la mano, sus ojos marrones eran cálidos. Y esto es solo el principio, respondió, con una sonrisa que parecía una promesa. Afuera, la ciudad seguía moviéndose, pero en esa pequeña habitación, sabían que juntos podrían enfrentar cualquier tormenta.